En 1930, la Ciudad de México tenía poco más de 1 millón de habitantes y funcionaba como una capital en plena transformación, combinando edificios modernos, tranvías eléctricos, calles de adoquín y agentes de tránsito que dirigían el tráfico a mano. Entorno urbano y sociedad. 1. Población. Superaba ligeramente el millón de personas, con un rápido crecimiento debido a la llegada de migrantes de otros estados. 2. Transporte. Predominaban los trenes eléctricos, los camiones de pasajeros, bicicletas y los primeros automóviles particulares compartiendo el asfalto y calles de tierra. No había semáforos modernos. Y 3. Centro y colonias. El Zócalo y el centro histórico eran el corazón político y comercial. Colonias como la Roma, Condesa y Juárez crecían con residencias de estilo europeo. Vida y cultura. 1. Política. Pascual Ortiz Rubio asumió la presidencia de México en febrero de 1930. 2. Cultura. Estaba en pleno auge el movimiento del muralismo mexicano con artistas como Diego Rivera. La radio comenzaba a masificarse como medio de unión familiar. Y 3. Economía. La ciudad sentía los efectos iniciales de la crisis financiera mundial desatada por la Gran Depresión de 1929. Si te interesa profundizar, dime si deseas saber más sobre. En 1932, la Ciudad de México era una capital mucho más pequeña y con tintes provincianos, rodeada de terrenos vacíos y pueblos cercanos, viviendo una fuerte crisis económica mundial, la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio y el estreno de la emblemática película sonora Santa. Contexto social y urbano. 1. La traza urbana terminaba cerca de San Lázaro y los límites actuales no existían. Predominaban los campos libres hacia el oriente. 2. Las colonias centrales como la Roma, Juárez, Obrera y San Rafael ya existían, separadas de otros poblados rurales. Y 3. Los tranvías eléctricos y los automóviles compartían el asfalto con carruajes tradicionales. Política y economía. 1. El 2 de septiembre de 1932 renunció el presidente. En 1936, la Ciudad de México vivía una etapa de profunda transformación urbana y social bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. La capital comenzaba a abrir nuevas avenidas como el inicio de la 20 de noviembre, pavimentaba la Plaza de la República alrededor del Monumento a la Revolución y veía nacer grandes instituciones culturales y obreras. Cambios urbanos y obras. 1. Apertura vial. Se trabajaba en la modificación del centro histórico con pasos modernos que conectaban el Zócalo. 2. Plaza de la República. Se pavimentaron los alrededores del Monumento a la Revolución para darle su imagen pública actual. 3. Nuevos nombres. Se bautizó la avenida Presidente Mazarí en la zona de Polanco. Sociedad y cultura. 1. Cine nuevo. Se estrenó la película allá en el Rancho Grande, considerada el punto de partida de la época de oro del cine nacional. 2. Movimiento obrero. Se fundó la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Y 3.
registraron concentraciones de hasta 250.000 personas frente a Palacio Nacional con desfiles aéreos y marchas estudiantiles. Arquitectura y cultura. 1. Monumento a la Revolución. Concluyó oficialmente su adaptación como mausoleo y ícono arquitectónico de la capital. 2. Apertura del patio. Abrió sus puertas el famoso centro nocturno de la calle de Atenas, epicentro de la vida social y artística de la época. Y 3. Transformación urbana. Calles del centro histórico como San Juan de Letrán y Madero presenciaron el inicio de demoliciones y modernizaciones arquitectónicas. Si deseas profundizar, dime si te interesa conocer más sobre el impacto económico de la expropiación petrolera, la evolución de la arquitectura y zonas urbanas de la CDMX en esa época, la vida cotidiana y cultura nocturna de los años 30. En el año 1940, la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, una modernización y una población cercana a 1.7 millones de habitantes. Vivía una etapa de transición política con el inicio del mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho, un zócalo rodeado por jardines y un rápido crecimiento urbano que comenzaba a extender sus avenidas principales. Población y sociedad. La capital albergaba al menos 2 millones de personas, con un marcado contraste entre zonas residenciales elegantes y barrios populares. El sexto censo de población se realizó en marzo de ese año, reflejando una sociedad urbana en constante aumento por la migración del campo a la ciudad. Entorno urbano y obras. 1. En 1942, la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, tenía cerca de 1.7 millones de habitantes, era gobernada por el presidente Manuel Ávila Camacho y vivía la transición hacia la modernidad urbana, marcada por el impacto de la Segunda Guerra Mundial tras la entrada de México al conflicto. Contexto social y urbano. 1. Población menor. Las zonas del centro histórico, la Alameda y las colonias tempranas albergaban tranvías eléctricos, mercados tradicionales y vecindades. 2. Transporte principal. Los tranvías y los primeros autobuses compartían calles arboladas con automóviles antiguos y peatones. Y 3. Cultura popular. La música. En 1943, la Ciudad de México vivía la época de oro del cine nacional, gobernaba el presidente Manuel Ávila Camacho, y la capital crecía rápidamente con una población cercana a los 2 millones de habitantes en plena Segunda Guerra Mundial. Salud y educación. Se inauguró el edificio del Hospital Infantil de México el 30 de abril, obra del arquitecto José Villagrán García. Comenzaron a operar nuevas instituciones educativas y empresas de gran impacto en el país. Cultura y cine. Se estrenaron películas clave del cine mexicano como María Candelaria y Flor Silvestre, dirigidas por Emilio Fernández. El cine nacional gozaba de una enorme popularidad y producción en los estudios de la capital. Sociedad y entorno urbano. 1. El Zócalo y el centro histórico eran el corazón comercial y de concentración de grandes multitudes. 2. Se registraron fuertes problemas por la naturaleza, como el desborde del río Consulado al poniente del Valle de México que inundó varias zonas. Y 3. La vida nocturna contaba con miles de cantinas, cabarets y espacios de reunión popular en las avenidas principales. Si te interesa este periodo, dime si prefieres saber más sobre el cine y los artistas de ese año, la política y la guerra en México. En 1944, la Ciudad de México vivía los efectos de la Segunda Guerra Mundial con apagones nocturnos de precaución,
vio la inauguración del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, sufrió un atentado fallido contra el presidente Manuel Ávila Camacho en Palacio Nacional y comenzó la preparación del Escuadrón 201. Hechos clave en la CDMX, 1944. 1. Museo Nacional de Historia. El 27 de septiembre abrió sus puertas en el Castillo de Chapultepec, tras dejar de ser residencia presidencial. 2. Atentado presidencial. El 10 de abril, el presidente Manuel Ávila Camacho sufrió un ataque a balazos dentro del Palacio Nacional por parte de un teniente. 3. Medidas de guerra. Se realizaron simulacros de ataque aéreo y apagones en la capital debido a la participación de México en el conflicto mundial. 4. Escuadrón 201. Se oficializó la formación de la Fuerza Aérea Expedicionaria que después iría al Pacífico. Y 5. Monumento a la Madre. El 10 de mayo de 1944 se colocó la primera piedra de este recinto en la alcaldía Cuauhtémoc. Si te interesa algún tema en específico de ese año, dime si prefieres saber sobre la vida cotidiana y la sociedad, la política o los cambios urbanos de la Ciudad de México en esa época. En 1945, la Ciudad de México vivía el final de la Segunda Guerra Mundial bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho. La capital vio un cambio clave en su gobierno local el 11 de agosto, cuando se creó formalmente el gobierno del Distrito Federal en sustitución del antiguo Departamento Central. Política y gobierno. El presidente Manuel Ávila Camacho nombró a Javier López Gómez al frente de la administración capitalina. La capital fue sede de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz en el Castillo de Chapultepec a principios de año. Sociedad y contexto. La ciudad experimentó un rápido crecimiento urbano e industrialización. Hubo movilización y apoyo social en el marco del cierre de la Segunda Guerra Mundial y el regreso de integrantes del Escuadrón 201. Si te interesa un aspecto específico de la Ciudad de México en 1945, dime si prefieres saber sobre arquitectura y sitios históricos de esa época, vida cotidiana y cultura en la capital, política y desarrollo urbano. ¿Qué te gustaría explorar? En 1945 no cayó ninguna bomba en la Ciudad de México, CDMX. Las famosas bombas atómicas de ese año fueron lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón, los días 6 y 5 de agosto, respectivamente, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Contexto de la época. 1. La Ciudad de México vivía una época de gran crecimiento y paz y guerra. 2. El país estaba lejos de los campos de batalla de la Guerra Mundial. 3. Los ataques nucleares ocurrieron únicamente en territorio japonés. Relación con la CDMX. Las noticias sobre el fin de la guerra llegaron rápido a los medios de la capital mexicana. Hoy en día, instituciones de la CDMX recuerdan los sucesos históricos para crear conciencia sobre la paz mundial. En la Ciudad de México, CDMX, no cayó ninguna bomba atómica.
y en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. En México solo se creía un impacto en las noticias y la diplomacia de la época. Contexto histórico de 1945. Reacción de México. Los periódicos de la Navidad informaron un gran impacto sobre la Segunda Guerra Mundial tras los ataques a Japón. En modalidad de participación, México había declarado la guerra a las dependencias del eje en 1942, participando de forma activa con el Escuadrón 201 en el Pacífico Avoid the impact site and head to shelter if any is available.
Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. En el año 2020, la Ciudad de México, CDMX, vivió un periodo histórico marcado principalmente por la llegada de la pandemia de COVID-19, que obligó al confinamiento de la población, el cierre temporal de espacios públicos y la implementación de un sistema de semáforo epidemiológico. Además, el censo de población de ese año registró 9.209.944 habitantes en la capital. Acontecimientos clave. 1. Emergencia sanitaria. Suspensión de actividades no esenciales y clases presenciales a partir de marzo de 2020. 2. Clima extremo. La capital experimentó uno de sus años más secos y calurosos con registros históricos de temperatura en marzo, abril y julio. 3. Población. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, levantó el Censo de Población y Vivienda 2020, confirmando a la CDMX como la segunda entidad más poblada del país. Y 4. Movilidad. Presentación del Plan de Movilidad Integrada y Adecuaciones Viales por la emergencia. Si buscas un dato o tema específico de la Ciudad de México en 2020, dime si te interesa. Cifras de economía o empleo, medidas sanitarias y restricciones estadísticas de población del censo.